Cuatro cargas puntuales de 20 microcoulomb se colocan en las esquinas de un cuadrado, cuyos lados tienen 6 milímetros de longitud. Nos piden encontrar la fuerza resultante en cada una de las cargas. Además, nos preguntan que cuál es la dirección de las fuerzas. Comenzamos a escribir la información que me están proporcionando. Primero me dicen que tengo cuatro cargas iguales de 20 microcoulomb. Y también me indican que el cuadrado mide 6 milímetros en cada uno de sus lados y que representamos con la letra A. Como la carga está en microcoulomb, hay que pasarla a coulomb y para ello lo multiplicamos por 10 a la menos 6. De igual manera, la distancia hay que cambiarla de unidad y debemos pasarla de milímetros a metros. Para ello multiplicamos su valor por 10 a la menos 3. Y por último, escribimos las variables que nos piden calcular, que son cada una de las fuerzas resultantes en cada carga, con sus respectivos ángulos respecto a la horizontal. Comencemos analizando las fuerzas que actúan sobre la carga 1. Como se observa, cada una de las cargas son positivas, por lo tanto las fuerzas entre cada par de cargas va a ser de repulsión, ya que cargas del mismo signo se repelen. Dibujamos la fuerza entre las cargas 1 y 2, la cual se dibuja hacia la izquierda, porque es repelida por la carga 2, y que llamaremos F12. Luego, procedemos a graficar la fuerza entre las cargas 1 y 3, y que dibujamos hacia arriba, empujada por la carga 3, y que llamaremos F13. Como la fuerza entre dos cargas sigue la línea imaginaria que las une, entonces dibujamos una diagonal entre las cargas 1 y 4. Y en esa misma dirección ubicamos la fuerza que ejerce la carga 4 sobre la carga 1, alejándose de ella por ser de repulsión. A esta la denominaremos F14. A su vez, esta inclinación produce un ángulo que llamaremos θ. Para calcular la fuerza F12 utilizamos la ley de Coulomb, que como sabemos es la siguiente. En este caso, sustituimos las cargas Q1 y Q2 por la carga Q, ya que como sabemos ambas tienen el mismo valor, y sustituimos R12 por A, que es el lado del cuadrado y que a su vez es la distancia entre ambas cargas. De igual manera, para calcular F13 utilizamos la siguiente expresión. Como Q1 y Q3 también son iguales a Q, reemplazamos en la ecuación. También sustituimos R13 por A, ya que es la distancia entre ambas cargas, como se puede observar. Como se puede apreciar, ambas expresiones son iguales. Por lo tanto, la fuerza entre la carga 1 y 2, es decir, F12, es igual a la fuerza entre las cargas 1 y 3, es decir, F3. Entonces procedamos a calcular la fuerza F12 y sustituimos los valores donde F12 es igual a K, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb, por la carga Q1, que es 20 por 10 a la menos 6 coulomb. Esto por la carga Q2, que es 20 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia entre ellas, que vale 6 por 10 a la menos 3 metros. Resolviendo, tenemos que la fuerza F12 es igual a 100 por 10 a la 3 newton. Pero como este vector tiene sentido hacia el lado negativo de las X, entonces su valor es negativo. Como la magnitud de F13 es igual a F12, entonces F13 tiene el mismo valor, es decir, 100 por 10 a la 3 newton. Pero es positivo porque apunta hacia el lado positivo de la Y. Entonces, para calcular la fuerza entre las cargas 1 y 4 debemos conocer la distancia de separación entre ellas. Como podemos observar, esa distancia forma un triángulo rectángulo con dos de los lados del cuadrado, siendo esta distancia la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Ya sabemos por el teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, C cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
En este caso son a cuadrado más a cuadrado, que al resolverlo nos da la expresión 2a al cuadrado. Aplicando la raíz cuadrada para despejar c y sustituyendo el valor de a en la ecuación, obtenemos que c es igual a 6 por la raíz cuadrada de 2, esto en milímetros, que al llevarlo a metros nos da 6 por la raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 3 metros. Esta expresión la dejamos así para poder realizar las operaciones más fáciles. Procedemos a calcular sustituyendo los valores en la ecuación y así tenemos que F1,4 es igual a la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Esto por la carga Q1, que es 20 por 10 a la menos 6, y la carga Q4, que es de 20 por 10 a la menos 6 coulomb. Esto lo dividimos por la distancia R14, cuyo valor es de 6 por la raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 3 metros. Y al operar nos da como resultado que la fuerza de F1,4 es igual a 50 por 10 a la 3 newton. Bueno, ya tenemos determinado las magnitudes de estos tres vectores. Ahora vamos a descomponer cada uno en sus componentes rectangulares. Esto con el motivo de poder sumarlos fácilmente y obtener el vector resultante. Entonces trazamos un eje de coordenadas cuyo origen es la ubicación de la carga Q1. Empecemos trazando el vector de la fuerza F1,2 sobre el eje X. Luego el vector F1,3 sobre el eje de las Y. Y por último el vector F1,4, ubicado en el segundo cuadrante con un ángulo de inclinación θ, que es el mismo ángulo que forma la trayectoria imaginaria entre las cargas 1 y 4 y la horizontal. Si observamos el cuadrado, cada uno de los ángulos internos que lo forman son de 90 grados, es decir, son ángulos rectos. Entonces, al trazar la diagonal entre la carga 1 y 4, lo que va a pasar es que ese ángulo de 90 grados se va a dividir en dos partes iguales. Por lo tanto, cada ángulo tendrá un valor de 45 grados. Ahora lo que vamos a hacer es descomponer estos vectores en sus componentes rectangulares. Pero si observamos al vector F1,2 y al vector F1,3, solo tienen una componente cada uno, ya que se encuentra sobre cada uno de los ejes. Es decir, el vector F1,2 solo va a tener componente en X y el vector F1,3 solo componente en Y. Entonces el único que se va a necesitar descomponer es el vector F1,4. Y procedemos a trazar la componente en X que llamamos F1,4X y que apunta hacia el sentido negativo. Y la componente en Y que denominamos F1,4Y que apunta hacia el lado positivo de las Y. Como la componente en X de este vector es el cateto adyacente del ángulo de 45 grados, en el triángulo rectángulo que se forma, entonces para obtener su valor debemos multiplicar la magnitud del vector F1,4, es decir, 50 por 10 a la 3 newton por el coseno de 45 grados. Al operar nos da como resultado 35,36 por 10 a la 3 newton. Como el vector apunta hacia la parte negativa del eje X, entonces su valor es negativo. En cambio, la componente Y es el cateto opuesto de este ángulo y por lo tanto su valor se obtiene multiplicando la magnitud del vector F1,4, es decir, 50 por 10 a la 3 newton por el seno de 45 grados. Operando da un valor de 35,36 por 10 a la 3 newton. En este caso su valor es positivo porque apunta hacia el lado positivo de las Y. Ok, ahora podemos calcular las componentes del vector resultante. Para la componente en X, procedemos a sumar todas las fuerzas en X. En este caso sería igual a la suma del vector F1,2 más la componente F1,4X. Y sustituyendo tenemos que la componente de la fuerza resultante en X es igual a menos 100 por 10 a la 3 newton
menos 35,36 por 10 a la 3 newton. Esto da como resultado menos 135,36 por 10 a la 3 newton. Y para la componente en Y, sumamos todas las componentes de las fuerzas en Y. En este caso sería igual a la suma del vector F13 más la componente F14Y. Sustituyendo tenemos que la componente de la fuerza resultante en Y es igual a 100 por 10 a la 3 newton más 35,36 por 10 a la 3 newton. Esto da como resultado 135,36 por 10 a la 3 newton. Bien, ya que tenemos las componentes en X y Y del vector resultante, con estos valores podemos calcular su magnitud. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual nos dice que la magnitud de nuestro vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Por lo tanto, sustituir cada una de las componentes tenemos que la fuerza resultante en la carga 1 es igual a la raíz cuadrada de menos 135,36 por 10 a la 3 newton. Esto al cuadrado, más 135,36 por 10 a la 3 newton al cuadrado. Al resolver, nos da 191,43 por 10 a la 3 newton. Procedemos a graficar el vector resultante. Para ello, en un eje cartesiano, teniendo como origen a la carga Q1, procedemos a trazar la componente en Y del vector resultante. Como su valor es positivo, lo dibujamos hacia arriba. Y en el eje X, trazamos la componente en X del vector resultante. Como su valor es negativo, lo dibujamos hacia la izquierda. Trazando las proyecciones paralelas a las componentes, obtenemos el vector resultante. Y este dibujo nos va a servir para definir la dirección de nuestro vector resultante. Recuerden que la dirección de un vector es el ángulo que forma el vector con respecto al eje X positivo. Es decir, el ángulo beta, como se muestra en la figura. Pero para poder calcular este ángulo necesitamos primero calcular el ángulo alfa, que se muestra a continuación. Por consiguiente tenemos que el ángulo beta es igual a 180 grados menos el ángulo alfa. El ángulo alfa lo calculamos mediante la siguiente expresión, que dice que el ángulo alfa es igual a la tangente inversa o arco tangente del valor absoluto de la componente en Y entre la componente en X. Por lo tanto, al sustituir los datos en la expresión, tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de el valor absoluto 135,36 por 10 a la 3 entre menos 135,36 por 10 a la 3. Como el numerador y denominador son iguales en magnitud, el resultado da 1 y por ser de signos diferentes da negativo, es decir, menos 1. Pero al aplicar el valor absoluto el resultado es positivo y al resolver, el arco tangente de 1 es 45 grados. Reemplazando los valores en la ecuación, obtenemos el ángulo beta, cuyo valor es de 135 grados. Ya tenemos el módulo y dirección de la fuerza resultante en la carga 1. Procedamos ahora a analizar las fuerzas que actúan sobre la carga 2. Como ya sabemos, todas las cargas son positivas. Entonces, tenemos que la fuerza que ejerce la carga 4 sobre la carga 2, es decir, F24, y que es de repulsión, se dirige hacia arriba, como se muestra. Podemos observar que la distancia entre las cargas 2 y 4 es la misma que la distancia entre las cargas 1 y 3. Y como todas las cargas tienen el mismo valor,
entonces la magnitud y sentido de la fuerza F13 es igual a la fuerza F22. Luego tenemos la fuerza entre Q2 y Q3, llamada F23, y que se dirige en la misma dirección de la línea imaginaria que une a ambas cargas, la cual es diagonal con un ángulo de inclinación. Y observamos que esta distancia también es igual a la distancia entre las cargas 1 y 4. Y como tiene la misma carga, entonces la fuerza F14 es igual en magnitud a la fuerza 23, pero con un sentido distinto. Y por último trazamos el vector F21, el cual se dirige hacia la derecha y haciendo el mismo análisis que los anteriores, observamos que es la misma fuerza que el vector F12, pero de sentido contrario. Por lo tanto, los tres vectores que actúan sobre la carga 2 tienen el mismo módulo de los vectores de fuerza en la carga 1, pero con diferente sentido. Ya con este análisis podemos deducir que el módulo del vector fuerza resultante en la carga 2 será igual al del vector fuerza resultante en la carga 1, y su valor es de 191,43 por 10 a la 3 newton. Solo faltaría conocer su dirección. Para ello, mediante un sistema de coordenadas x, y, procederemos a dibujar este vector para determinar su dirección. Empecemos por trazar la componente en x fr2x. Como se observa, en el eje x solo interviene el vector f21 y la componente en x del vector f23. Y ambos vectores tienen dirección positiva. Por consiguiente, la componente del vector resultante será positiva y la dibujamos de la siguiente manera. Ahora, para dibujar la componente en y, fr2y, notamos que los vectores que intervienen en este eje son el vector f24 y la componente en y del vector f23. Y ambos vectores tienen también dirección positiva. Y procedemos a representarlo en el eje así. Una vez ubicadas las componentes, procedemos a trazar las proyecciones respectivas y dibujamos el vector resultante, observándose que se encuentra ubicado en el primer cuadrante del eje cartesiano, con ángulo de inclinación con respecto a la horizontal alfa, el cual ya se determinó que su valor es de 45 grados. En este caso, el ángulo de dirección del vector, que denominamos beta, es igual al ángulo alfa, y por lo tanto beta es igual a 45 grados. Para la carga 3 realizamos el mismo análisis sobre las fuerzas que actúan, las cuales son también de repulsión por ser todas positivas, y tenemos la siguiente fuerza. La fuerza F34, que es igual en magnitud y sentido a la fuerza F12. La fuerza F32, que es igual en magnitud pero sentido opuesto a la fuerza 2,3. Y la fuerza F31, que es igual en magnitud pero sentido opuesto a la fuerza F13. De igual manera podemos deducir que el módulo del vector fuerza resultante en la carga 3 será igual al módulo del vector fuerza resultante de la carga 1 y 2, siendo su valor de 191,43 por 10 a la 3 newton. Para conocer su dirección trazamos un sistema de coordenadas XY y procederemos a dibujar la componente en X fr3x. Como podemos observar, en el eje X solo interviene el vector f34 y la componente en X del vector f32. Y ambos vectores tienen dirección negativa. Por consiguiente, la componente del vector resultante será negativo y la dibujamos de la siguiente manera sobre el eje X con dirección hacia la izquierda. Para la componente en Y, vemos que las fuerzas que intervienen son la fuerza F31 y la componente en Y de la fuerza F32, ambas con dirección hacia el lado negativo de las Y. Por lo tanto, la componente del vector resultante será negativo
y la dibujamos sobre el eje X y con dirección hacia abajo. Una vez ubicadas las componentes, procedemos a trazar las proyecciones respectivas y dibujamos el vector resultante, observándose que se encuentra ubicado en el tercer cuadrante del eje cartesiano, con un ángulo de inclinación alfa con respecto a la horizontal de 45 grados. En este caso, el ángulo de dirección del vector que denominamos beta es igual a 180 grados más el ángulo alfa, y por lo tanto beta es igual a 225 grados. Para la carga 4, las fuerzas que actúan también son de repulsión por ser todas positivas y tenemos las siguientes fuerzas. La fuerza F4.3, que es igual en magnitud y sentido a la fuerza F2.1. La fuerza F4.1, que es igual en magnitud, pero sentido opuesto a la fuerza F1.4. Y la fuerza F4.2, que es igual en magnitud, pero sentido opuesto a la fuerza F2.4. Entonces, el módulo del vector fuerza resultante en la carga 4 será igual al módulo del vector fuerza resultante de las cargas 1, 2 y 3, siendo su valor de 191,43 por 10 a la 3 newton. Procedemos a trazar el sistema de coordenadas XY y dibujamos la componente en X, FR4X. En el eje X solo interviene el vector F4.3 y la componente en X del vector F4.1. Ambos vectores tienen dirección positiva. Por consiguiente, la componente del vector resultante en X será positiva y la dibujamos sobre el eje X con dirección hacia la derecha. Para la componente en Y, vemos que las fuerzas que intervienen son la fuerza F4.2 y la componente en Y de la fuerza F4.1, ambas con dirección hacia el lado negativo de las Y. Por lo tanto, la componente del vector resultante será negativo y la dibujamos sobre el eje Y con dirección hacia abajo. Una vez ubicadas las componentes, procedemos a trazar las proyecciones respectivas y dibujamos el vector resultante, observándose que se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante del eje cartesiano, con ángulo de inclinación alfa con respecto a la horizontal de 45 grados. En este caso, el ángulo de dirección del vector, que denominamos beta, es igual a 360 grados, menos el ángulo alfa, y por lo tanto beta es igual a 315 grados. En resumen, la fuerza resultante que siente cada una de las cargas es igual a 191,43 por 10 a la 3 newton, y la dirección de la fuerza resultante 1 es de 135 grados. La de la fuerza resultante 2 es de 45 grados, la de la fuerza resultante 3 es de 225 grados y la de la fuerza resultante 4 es de 315 grados.